Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es nuestro privilegio estar con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno es poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hay muchos temas que nos ayudan a crecer y esos temas extraídos de la Biblia nos llevan justamente a conocer más de Cristo Jesús, quien es nuestro modelo. Esta semana número 9 estamos compartiendo con ustedes controversias en Jerusalén y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando, Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Quisiéramos en este momento refrescar la idea de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Un árbol maldito, un templo purificado, es el tema que estaremos abordando en este día. Biblia en mano, guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos estudiando este importantísimo tema. Aquí en cabina, nuestro saludo cordial, afectuoso de siempre, al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga, mi querido pastor y amigo. Gracias por permitirnos una vez más unirnos en este vínculo sagrado de estudio. Realmente es un momento esperado y muy valorado por lo que nos aporta de manera espiritual y emocional. Estar en contacto con la palabra de Dios realmente es algo que entendemos que es un milagro que Dios obra en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a entender, a enseñar, a aplicar cada una de ellas, de las enseñanzas, para que sea de bendición en nuestra vida. Valoramos eso y le agradecemos a ustedes también, amigos, hermanos, que se unen con nosotros y apartan este tiempo como si fuese un toque de queda en el cual se detienen y no más que lo que Dios le quiere decir o lo que podemos aprender. Qué bueno, vamos a orar en este momento para darle apertura al tema de este día. Padre bondadoso, Dios de misericordia, en este momento, una vez más, imploramos tu nombre. Señal de bendición es que Dios esté con nosotros, dirigiendo nuestros pasos, nuestra vida y familia. Y eso es lo que queremos en este momento. Al apartar este tiempo, queremos tener la seguridad, la confianza, la certeza de que tienes el control de nuestra vida, de que nos escuchas conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por este momento. Síguenos dirigiendo en él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. El término parece un poco fuerte, ¿verdad? Un árbol maldito. Solamente la expresión misma, el término maldito, para muchos puede ser ofensiva, y especialmente ahora que vamos a estudiar este tema a la luz de lo que enseña la Biblia, una expresión del mismo Señor Jesucristo cuando maldijo a un árbol. ¿Por cuál razón? Bueno, lo veremos más adelante. Así es que el tema en cuestión es que nosotros vamos a analizar en el día de hoy esa declaración de Jesús, un árbol maldito y un templo purificado, a la luz de lo que enseña el Evangelio de Marcos capítulo 11, los versículos del 12 hasta el 26. Bueno, pastor, vamos a ver. En este momento voy a leer hasta los versículos 18, ¿qué le parece? O 20. Dele. Y luego usted sigue del 21 en adelante o del 20 en adelante. Voy a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén
Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Continuamos dando lectura a este importantísimo pasaje desde el versículo número 20 en adelante. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pastor Machuca y amigos oyentes, este relato que nosotros acabamos de compartir con los oyentes, de Marcos 11, del 22 hasta el 26, nos pone en contacto con lo que hemos venido manejando ya desde hace algunos días sobre las historias sándwich. Empieza con una historia, tiene que ver con una higuera que Jesús maldice, y la otra tiene que ver con la purificación del templo. Es importante que en la mañana, mientras Jesús venía de Betania a Jerusalén, a unos 3 kilómetros, Jesús sintió hambre. Y se puntualiza esto y queremos enfatizarlo. Jesús sabemos que era divino 100%, humano 100%, y una de las características que presenta la palabra de Dios, que en su accionar, en su movimiento, en su trabajo, Jesús tenía las mismas necesidades que poseen todos los seres humanos: cansancio, hambre, sed. Por eso cobra mucho sentido lo que analizamos anteriormente, donde Jesús vino a esta tierra para interactuar con los seres humanos, compadecerse de sus necesidades. Por eso se llama el Mesías Redentor, aunque algunos esperaban a un Mesías Redentor de una manera diferente, se pudiese liberar del yugo de los romanos. Y es evidente, cuando Jesús tiene hambre, tiene que tener una dependencia de lo que naturalmente se da, y en este caso de los frutos de la naturaleza. Y sucedió un fenómeno muy interesante, Pastor Machuca y amigos oyentes, y es que allí Jesús en el camino vio una higuera bien frondosa y se dirigió a ella para encontrar tal vez algún tipo de fruto temprano. Tú sabes que hay épocas en que muchos frutos dan. Hay época de temporada, o sea, el mango se cultiva, por ejemplo, para poner en temporada. La yuca se da en temporada, aquello se da en temporada, pero hay árboles que constantemente están dando frutos durante todo el año, con algún tipo de ciclo de recese corto, pero casi siempre uno encuentra algún tipo de fruta. Y en este caso, como dice el texto bíblico, amigos, al esta higuera tener tantas hojas en un tiempo donde no debía tener tantas hojas, y consecuentemente no era tiempo de frutas o de frutos, Jesús albergó la esperanza cuando se dirigió a esta higuera. Por la cantidad frondosa de hoja que tenía, se esperaba que de alguna manera, aunque sea fuera de tiempo, pudiese encontrar algún tipo de fruto. Y para los discípulos y para el mismo Señor Jesucristo, grande fue la decepción cuando llegaron allí
a ese lugar y no encontraron nada. La higuera sencillamente no tenía nada. ¿Y qué pasó luego? Es interesante notar la actitud de Jesús frente a esta higuera que, aparentando tener fruto, no había. Y lo que Jesús pronuncia sobre esta higuera es sería lo que conocemos como una doble negación. Hace que la prohibición entonces sea más estricta en cuanto a lo que sucedería con la planta. Directamente al otro día se secaría. Pero esto tiene un trasfondo más grande, porque a veces es entendido de otra manera. Al ver a Jesús pronunciar una maldición sobre esta planta, el creador del cielo, de la tierra. No es concentrarnos en eso. Hay que ver ahí lo que va a suceder al día siguiente, la maldición que caería sobre el pueblo, porque la vida de apariencia, de hipocresía, aparentar como pueblo muy frondoso, muy grande, muy atractivo, pero cuando vemos al pueblo que luego los vecinos, los países, pueblos circunvecinos vienen, no encuentran realmente lo que deberían compartir ellos y darle ellos como fruto que viene, porque son el pueblo de Dios. Muy bonito, muy aparente, pero lamentablemente al final no dan el fruto que deben. En el contexto paralelo que presenta tanto Mateo, dice que Jesús tiene 3 años y medio. Tengo 3 años, la parábola hace referencia a que tiene 3 años viniendo a buscar el fruto en ella y no lo encuentra. Le daría un chance más, y si no, lo acorta. Pero esto ahora tendría una aplicación directa. Fíjense que en el orden que está siguiendo Marcos es un orden estrictamente cronológico, porque lo que leímos y vimos anteriormente fue que es al día siguiente, es decir, el lunes, lo que empieza a suceder, y luego lo que pronunciaría al día siguiente también en el templo, que vuestra casa, que es la cita que se da ya directamente en Mateo 23, capítulo 23, versículo 38, que dice: vuestra casa os es dejada desierta. Esa maldición ya al día siguiente se da, viéndola en un pleno contexto de lo que Jesús ya ha hecho con la higuera de una manera directa. Lo impresionante de esto es que cuando Jesús va con sus discípulos, entran a un campo que no es literalmente de ninguno de ellos. Aunque en este sentido uno dice, bueno, pero es que la tierra y la plenitud, todo pertenece al Señor y el Señor es el dueño de todo. Sin embargo, reiteramos una vez más las actividades que como humano Jesús está realizando. Esas actividades de penetrar a un campo donde hay ciertas higueras y ciertos frutos, según nosotros leemos en el Antiguo Testamento, no era una acción prohibida, estaba permitida. Siempre que los individuos tenían hambre, podían entrar en un campo y comer lo que era necesario para satisfacer el hambre. Pero no encontró fruto y dijo al árbol: nunca más coma de ti fruto, según Marcos 11:14. Aquella era una acción atípica y extraña por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que acontece inmediatamente es muy impactante, como usted estaba bien señalando. Es importante destacar, pastor, que para muchas personas todavía en la actualidad, a pesar de haber explicado el texto bíblico a los discípulos, todavía resulta como extraña. Jesús es el autor de la vida. Jesús está relacionado con todo lo bueno, y ahora encontramos porque una higuera no está dando fruto, pronuncia una maldición y se seca, que luego será recordado incluso por los mismos discípulos, porque el mismo Pedro dice: mira, Señor, al otro día la higuera que nosotros estuvimos allí se secó, hay una maldición. Y eso tiene una representación muy buena, porque estamos hablando de una historia sándwich, para luego pasarlo a ver un poquito sobre lo que aconteció en la segunda historia, que tiene que ver con la purificación del templo. Sin duda alguna que el propósito de esta parábola convertida en realidad era preparar las mentes de los discípulos para lo que sucedería ese día en el contexto de ya la purificación del templo, que era ya de manera más abarcante el punto
focal de Jesús en lo que se iba a realizar. Claro, porque la maldición de la higuera responde a un pueblo que aparentemente es el pueblo de Dios. Muchas hojas, frondoso. Usted se imagina, por ejemplo, los grandes escenarios que se hacían allí en el templo, los grandes sacrificios, las cosas que se hacían, y la forma tan ordenada en que se hacían todas estas cosas, y de repente encontrar que ese pueblo sencillamente se había encerrado en sí, que no quería dar fruto como Dios esperaba para bendecir a las naciones. A eso se está refiriendo, y es lo que simboliza esta acción de Jesús para decir: este pueblo solamente se ha convertido en hojas frondosas, y lo que se espera de este pueblo no está dando sus frutos, y de ahí, con el templo y toda esa ceremonia que tenían, se esperaba que todas esas acciones pudiesen beneficiar a las naciones vecinas, entiéndase, a los gentiles, pero solamente se habían convertido en un árbol frondoso. Y lo que iba a acontecer después con ese pueblo, que vamos a entrar de lleno ahora para ver lo que ellos estaban haciendo justamente en el templo que se había establecido para adorar a Dios y para ayudar a la gente a conocer más del amor de Cristo. A través de estas acciones, los dirigentes judíos sellarían, confirmarían su rechazo rotundo a Jesús, puesto que al endurecerse y ahora ver sus intereses afectados, hablando ya de lo propio que sucedió dentro del templo, porque cuando Jesús entra al templo, esto lleno de comerciantes y el tráfico, el movimiento en el comercio, ahora Jesús lo que hace es que reprende y saca, porque lo que estaba sucediendo allí era no solo una burla contra el pueblo y un engaño, sino más bien contra Dios directamente. El tipo de comercio que se estableció allí dentro del templo, en cuanto al punto que estamos tocando ahora, que Jesús purifica el templo, era un comercio que de manera ilícita estaban sustrayendo del pueblo los intereses, el dinero y la ganancia, para también darlo y compartirlo con los sacerdotes a exorbitantes cantidades, la venta de esos animales y otros productos, para sustraer del pueblo eso a costilla de lo que, a costa, a precio de lo que se podía ofrecer en el templo, que era el servicio del sacrificio y otras cosas más. Eso, qué sé yo, como que me recuerda que se estaba traficando con la salvación. O sea, los animales, palominos que llevaban allí, frutas y todo, se vendía al mejor postor. Y precios lugar, fuera de lugar. No, claro, y entonces el significado real de lo que se hacía allí era llevar a la gente para recibir el perdón, pero ya ellos estaban traficando y habían hecho la casa de Dios, el templo, cueva de ladrones, todo un mercado donde se exponían, esto le cuesta tanto, imagínense lo que se hace en un mercado, y eso indignó todavía mucho más a nuestro Señor Jesucristo, y estamos haciendo ese tipo de comparación. El pueblo que debería actuar en cosas diferentes estaba metido en negociaciones, haciendo que el pueblo pensara que la salvación debía comprarse, y que mientras mejores animales se ofrecieran allí, mejores sacrificios, iba a ser más efectivo para aquel que andaba buscando la salvación. Y el templo se había convertido sencillamente en eso. De ahí que cuando a la mañana siguiente, después que aconteció esto de la purificación del templo, al ir nuevamente a la ciudad, según Marcos 10, 20 al 26, los discípulos se asombraron al ver que la higuera se había marchitado de raíz. Y Jesús imparte entonces la lección de la oración y el perdón como parte de la explicación acerca de lo ocurrido. ¿Qué significa todo esto, Pastor Machuca? Sin duda alguna, la lección máxima que Jesús quiere dar tiene que ver con una aplicación práctica a la vida, porque lo que se está viendo en el templo se pierde el temor al Señor y hasta la reverencia, puesto que cunden los atrios del templo en derredor y atrios lejanos y cercanos, todo para pervertirlo y hacer la obra como ellos las estaban haciendo, fuera del propósito por el cual Dios quería que se hiciera. Número dos,
la forma como se estaba ofendiendo el carácter del Señor tenía que ver era en ya perder el interés por lo sagrado, a la manera como Dios había ordenado, la manera como Dios lo había establecido. El momento también es el que debía tomarse en cuenta. Era un momento para que aprovecharan a quien tenían de frente, a quien tenían consigo, tenían aquel que había dicho que vendría y tomaría nuestro lugar, pero no lo aceptaron, no lo valoraron. Por eso es que vienen palabras de condenación, palabras de censura, palabras de juicio, que son las que van ahora a acompañar al pueblo representado en esta acción que Dios, esta declaración de condenación que Dios dio sobre la higuera. Ahora los discípulos verla de camino. Pastor y amigos oyentes, las historias de este tipo se emplea la ironía, esa figura literaria que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. Esta historia, por ejemplo, de la higuera y el templo, están en paralelo. Jesús, ¿qué hace con la higuera? La maldice. ¿Y qué pasa con el templo? Purifica el templo. Entonces son dos acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotaron ahora para matar a Jesús, y esa acción significa el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, señores, estas lecciones que estamos estudiando, cómo se ve claramente el accionar de Cristo. Por un lado, maldice la higuera, que representa a un pueblo que está ya dañado, y entonces cuando entra y purifica el templo, diciendo que ya el fin de eso llegó a su final y que en Cristo Jesús más adelante ellos encontrarán la purificación que tanto necesitan y la esperanza que tanto necesitaba el pueblo, que básicamente llevaba sus mercancías allí para buscar el perdón de los pecados, pero los dirigentes del templo y los sacerdotes se habían confabulado para sacar ganancia de la necesidad espiritual que tenían de aquellos hombres y mujeres que iban con un propósito importante, y era buscar la gracia divina. Realmente, cuando leemos el capítulo 11 de Marcos, versículo 28, nos damos cuenta que más adelante los discípulos discutían entre sí todo esto que ya había acontecido. Y parte de lo que se tiene como objetivo en este tipo de acciones y la manera como Jesús está usando para enseñar a los discípulos, y cómo registró Marcos la estructura que le dio, el seguimiento con este método de enseñanza para que se pueda captar bien lo que quiere decirse, sin duda alguna que impactaría más la vida de los discípulos de una manera práctica. Esto también hoy nos debe tomar en cuenta a cada uno de nosotros el tipo de reflexión y palabra práctica que podemos aplicar a nuestra vida. Si hoy el Señor ha tocado nuestra vida para que acciones y decisiones equivocadas que hemos tomado, acciones incorrectas en cuanto a lo que ya Dios había dicho, preestablecido en su palabra, de valor para todos y de conveniencia para su iglesia, en el cumplimiento de la misión, nosotros no podemos implantar otra cosa o quitar lo que ya Dios dijo como bueno y válido que debe hacerse, para nosotros ahora usarlo con otro objetivo, comercializar con la salvación, buscar otros intereses, y aún por encima de eso, como hombres y mujeres de fe y religioso, engañar de una manera absurda y llevar entonces un mensaje contrario al que Dios quiere que tengamos. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página número 607, quisiéramos citar de la autora norteamericana Ellen White para ir finalizando con estas ideas tan interesantes del estudio de hoy. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 607, allí se nos dice: la razón por la cual nuestro pueblo ha perdido facultades es que profesa la verdad, pero no la practica. Parece mucho al pueblo de Israel. Profesaban la verdad, pero no la practicaban. Tiene poca fe y confianza en Dios. Si la mente estuviera puesta en Dios y la verdad ejerciera una influencia santificadora sobre el corazón,
y el yo se escondiera en Cristo. Muchos tienen la teoría de la verdad, pero no sienten su poder en su vida. La higuera estéril extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo, pero cuando el Redentor buscó el fruto, he aquí no había nada más que hojas. A menos que se opere una profunda obra en ustedes, como individuos, como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre aquellos como cayó sobre el árbol sin fruto, siempre que nosotros vivamos sin el temor de Dios y el amor de Jesús en nuestros corazones, solamente profesando una religión sin poder, sin el amor de Cristo, va a pasar eso necesariamente en nuestras vidas si no lo hacemos así. En lugar de escuchar el mensaje, los dirigentes cerraron su mente y se concentraron en las mismas cosas que hacían, ya desviados del propósito divino. Hoy Dios quiere que nos enfoquemos en su camino y no perdamos el norte y podamos estar unidos conforme nos guíe el Espíritu Santo a su palabra, en obediencia y en acciones. Donde quiera te encuentres, déjate guiar por el Señor. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Si has estado desenfocado y desorientado, el momento más oportuno para regresar y dejarse guiar es hoy, es ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondades. Esperamos que esta lección estudiada en este día se pueda asimilar de manera correcta la lección que diste a los discípulos, pero que en la actualidad también la estamos asimilando para que no solamente nos convirtamos en teoría y mucho conocimiento y cosas que podrían ser atractivas, que el amor de Jesús inunde nuestros corazones y podamos brindar un servicio tal y como lo plantea la palabra de Dios. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.